en las colinas bañadas por la luz dorada del atardecer, a las afueras de Belén, un joven llamado David, que era el menor de 8 hermanos, cuidaba el rebaño de su padre Isaí. Mientras disfrutaba de la calma del campo, tocaba el arpa y las ovejas pastaban tranquilas. Tenía un porte humilde y una gran nobleza inesperada para alguien tan joven. En secreto llegó a Belén el profeta Samuel, guiado por mandato divino, para ungir a un nuevo rey en Israel. Isaí presentó a sus hijos más grandes primero, hombres altos, fuertes y de semblante guerrero, pero uno tras otro Samuel negaba con la cabeza. Casi como un pensamiento tardío, llamaron a David desde el campo. Al verlo, Samuel sintió que el Espíritu de Dios le susurraba que ese muchacho era el elegido, y ante la mirada sorprendida de todos, vertió el aceite sagrado sobre la cabeza de David. En ese instante, David siente un fuego interior, una certeza profunda de que ha sido elegido para un destino que aún no puede comprender, pero que cambiará para siempre la historia de Israel. Con el paso del tiempo, Saúl, que era el rey de Israel, comenzó a ser atormentado por un espíritu maligno que oscurecía su mente. Los consejeros del rey hablaron de un joven pastor que era hábil con el arpa, cuya música podría devolverle la paz. Así fue como David fue llamado al palacio. Su apariencia sencilla contrastaba con el esplendor del trono y la figura cansada del rey. Sentado con el arpa sobre sus rodillas, David dejó que sus dedos recorrieran las cuerdas y surgieron notas suaves y profundas. La música envolvió a Saúl, que alzó la vista y sintió como la sombra que le oprimía el corazón se disipaba, aunque fuera por un instante. La serenidad del joven, su mirada limpia y su talento sincero se convirtieron en un bálsamo para el espíritu atribulado del rey. Así, David pasó de ser un simple pastor a formar parte de la corte, sin saber aún que el destino tejía hilos más grandes para él. Tiempo después, el ejército israelita se reunió para enfrentar a los filisteos en el valle de Elá. Entre ellos se alzaba Goliat, un gigante de casi 3 metros, cubierto de una armadura de bronce que relucía al sol como fuego vivo. Día tras día Goliat se burlaba y desafiaba al ejército de Israel, pidiendo que alguien se atreviera a luchar contra él, pero nadie se atrevía. El miedo paralizaba incluso a los más valientes. David, que había vuelto temporalmente a cuidar las ovejas, fue enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos que estaban en el frente de batalla. Al llegar escuchó las provocaciones del gigante filisteo y vio el temor en los rostros de los soldados. Sin vacilar, David ofreció enfrentarse al gigante, movido por una fe inquebrantable más que por la fuerza de sus brazos. Primero, probó andar con la armadura y dijo que no podía andar con eso, porque nunca había practicado y era demasiado pesada para él. Sus hermanos lo miraban y reían y se preguntaban qué le dirían a su padre después de que David sea derrotado. Entonces David decidió presentarse desprovisto de armadura, armado solo con su cayado, una honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo cercano. Así avanzó hacia Goliat, que lo miraba con desprecio, burlándose de aquel joven que se atrevía a desafiarlo. Pero David alzó la voz, proclamando que luchaba en nombre del Dios de Israel, y que ese mismo día el Señor entregaría al gigante en sus manos. Con decisión, colocó una piedra en la honda, giró el brazo y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra surcó el aire y golpeó con precisión la frente de Goliat. El gigante cayó pesadamente sobre la tierra, levantando una nube de polvo, mientras el ejército israelita, atónito, contemplaba como aquel joven pastor derrotaba al campeón de los filisteos. David corrió, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza, levantándola para que todos vieran que la victoria pertenecía a Dios. Tras la victoria, las mujeres de Israel salieron a las calles cantando y danzando con panderos. Repetían una y otra vez: Saúl mató a miles y David a 10,000. Esas palabras calaron como veneno en el corazón del rey Saúl, que empezó a ver en David no a un aliado, sino a una amenaza. El joven, que había llegado al palacio como músico y héroe, comenzó a notar la mirada oscura del rey posarse sobre él con creciente desconfianza. Entonces, Saúl nombró a David jefe de 1000 hombres, esperando quizás que muriera en batalla. Pero David prosperaba en todo lo que hacía, porque Dios estaba con él. El cariño del pueblo hacia David creció mientras la sombra de los celos se apoderaba cada vez más
del corazón del rey. A pesar del odio de Saúl, surgió una amistad profunda entre David y Jonatán, el hijo primogénito del rey. En los corredores del palacio sellaron un pacto de lealtad y amor fraternal. Jonatán, como señal, le entregó su capa, su arco, su espada y su cinturón, símbolos de su posición como heredero. Jonatán defendía a David ante su padre, arriesgando incluso su propia vida para protegerlo. Sabía que David había sido elegido por Dios, pero su afecto superaba cualquier temor. Era un lazo más fuerte que la sangre, nacido de la admiración y el respeto mutuo. Pero el rencor de Saúl crecía cada día más y se transformó en furia asesina. Una noche, durante un banquete, el rey tomó su lanza y la arrojó contra David, que apenas logró esquivarla. Entendiendo que su vida corría verdadero peligro, David huyó del palacio sin mirar atrás. David vagó por desiertos y montañas, alejándose cada vez más del esplendor del palacio que había sido su hogar. El sol ardía sobre su cabeza durante el día, y las noches frías lo envolvían en un silencio áspero. A veces hallaba refugio en cavernas oscuras, y allí, entre sombras y rocas húmedas, descansaba unos momentos, oraba y reflexionaba sobre su destino incierto. Poco a poco, hombres que eran perseguidos, endeudados o descontentos se reunieron a su alrededor, formando una pequeña tropa de fieles que veían en David algo más que un líder. Veían la promesa de un futuro mejor. Aún así, las noches eran frías en las cuevas, y el miedo constante a ser capturado era parte de sus pesadillas. Sin embargo, mantenía su fe viva, recordando aquel día en que el aceite de Samuel impregnó su cabello. En una ocasión, mientras Saúl lo perseguía con sus tropas, David encontró el campamento del rey mientras dormían. Se deslizó sigilosamente hasta donde Saúl yacía, tan cerca que pudo sentir su respiración pausada. Abisai, uno de sus hombres, le susurró que era la oportunidad perfecta para matarlo, pero David se negó diciendo: «No alzaré mi mano contra el ungido del Señor». En su lugar, tomó la lanza de Saúl y su jarra de agua. Al amanecer, desde lo alto de una colina, David llamó al campamento y mostró los objetos. Con voz fuerte reprochó a Saúl por perseguirlo injustamente y demostró que, aunque había tenido la oportunidad de matarlo, había elegido perdonarlo. Saúl, conmovido y avergonzado, levantó la vista y reconoció que David era más justo que él. El tiempo en el exilio fue largo y duro. David y sus hombres vivieron escondidos y siempre alerta, comiendo lo que la tierra les daba o lo que podían conseguir en los pueblos cercanos. A veces, la nostalgia por su hogar y la pregunta de cuándo se cumpliría la promesa de Dios llenaban su corazón de tristeza. Pero cada amanecer renovaba su fe. Miraba el cielo inmenso sobre el desierto y recordaba que no estaba solo, que el Señor lo sostenía incluso cuando el cansancio lo vencía. Mientras, en una terrible batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Saúl cayó sobre su propia espada para no ser capturado, y con él murieron sus hijos, incluido Jonatán. La noticia llegó a David, que rasgó sus vestiduras y lloró amargamente. Lloró por Saúl, el rey que lo había perseguido, y por Jonatán, su amigo amado, cuya lealtad había sido más grande que el amor de los hermanos. David, que había conocido la soledad, el temor y la esperanza, se preparaba para asumir el trono que Dios le había prometido, dispuesto a guiar a Israel con un corazón moldeado por el dolor, la fe y la compasión.